quiero agradecer a MCA por haberme invitado a participar. Yo soy nutricionista. Llegué a Chile hace muchos años, pero por otras razones. Y trabajé en medios de comunicación. Yo empecé a trabajar en medios de comunicación y conduje durante muchos años el programa Mujeres Primero de la Red. ¿Lo ubican? ¿Sí? Qué bueno. ¿Lo veían? Muy bien. Y claro, llevo muchos años desarrollándome como comunicadora, medios de comunicación, redes sociales, etcétera, pero ciertamente mi profesión de origen es la nutrición. Yo soy licenciada en nutrición y dietética. Me ha tocado vivir en varios países. Soy venezolana, viví un tiempo en Colombia, un tiempo en Ecuador, algunos años también en Perú. Y en Chile estoy desde hace 10 años, 11 años ya en Chile. En cada uno de los países donde me he ido moviendo, permanentemente estoy actualizándome, voy y me acerco a las universidades, a los centros de estudio y a los congresos de alimentación y de nutrición que hacen las escuelas de nutrición en cada país. Y eso me permite tener una perspectiva interesante, porque si hay algo que nos pasa como a todos nosotros, como a todos nuestros países latinoamericanos, es que compartimos las raíces. A veces decimos, oye, qué distintos que somos, qué diferentes que somos los chilenos de los peruanos, de los venezolanos, de los panameños. Pero la verdad, yo por lo menos es mi impresión y con conocimiento un poco de causa también lo siento, nos parecemos mucho más de lo que creemos. Tenemos muchas más semejanzas y muchas más raíces que nos acercan que aquellas que nos separan. Es probable que hablemos distinto, y que, bueno, genéticamente también tengamos algún componente distinto, pero en términos de alimentación, ciertamente nuestros pueblos comparten muchas cosas. Algunos productos, algunos alimentos se dan un poco más en las regiones del sur que al norte de Sudamérica, pero nuestra alimentación es bastante parecida porque estamos en el occidente, digamos. En el occidente tenemos un patrón de alimentación que particularmente se ha convertido en un patrón de alimentación bien patológico, bien patológico. Entonces, fíjense, yo lo primero que quisiera que ustedes revisen como en la interna, como en su cabecita, es el autorretrato de sus propias conductas alimentarias. Que, por ejemplo, en el cuadrante superior izquierdo, que ustedes piensen, si quieren lo pueden anotar, si tienen una libretita o en el teléfono, hacer una cruz, y en el cuadrante superior izquierdo pensar, por ejemplo, cuáles son esos alimentos que yo sé que me hacen bien y me los como con frecuencia. Esas cosas que uno dice, porque ahora hay exceso de información, todo el mundo tiene acceso a la información, y hay cosas que uno dice, yo sé que esto es bueno, lo leo permanentemente, me lo dicen en todos los idiomas, lo veo, me lo cuentan, me lo explican. ¿Me lo como? ¿Me lo como? ¿De verdad? ¿Y me lo como con la frecuencia que sé que debo comérmelo? Piénsenlo. Arriba a la derecha, piensen también en lo que saben que les hace mal y se lo comen con frecuencia. Claro. Yo veo, yo qué sé, si van al supermercado, levanten la mano quienes van al supermercado. Levanten la mano quienes van al pasillo de las bolsas de papas y de snacks. ¿Les pasa que cuando se van a comprar la bolsa tica o la ni sé cuánto así y dicen, yo sé que es esto, o sea, sé que me hace mal, pero igual me lo llevo? Porque me gusta, porque me provoca, porque me antoja, porque me quita la ansiedad, lo que sea, igual lo hago. Abajo a la izquierda, lo que yo sé que me hace bien y no lo como con frecuencia, ¿cierto? Pasa harto. Y abajo a la derecha, lo que yo sé que me hace mal y no lo como con frecuencia. O sea, si hay algo abajo a la derecha, si ustedes logran anotar algo, este punto estaría súper bueno, porque si ustedes saben que algo les hace mal y no lo comen con frecuencia, estamos ok. Ojalá que en la interna de ustedes, los dos cuadrantes que tengan mayor cantidad de anotaciones sean este de aquí
¿cierto? Porque son las cosas que me hacen mal y no me las como. Y este de aquí, lo que me hace bien y me lo como, porque lo entiendo. Y la pregunta es, ¿qué busco o qué buscan ustedes cuando ingieren un alimento? ¿Qué buscan? ¿Quién me dice qué piensa, qué proceso de raciocinio hacen cuando van a comer algo? ¿Qué placer? Placer por aquí. ¿Por qué placer? Ah, ya. Ok. Buscas placer, eso se llama placer hedónico. Es como satisfacer esa necesidad y ese gusto. Okay. Viniste por comer. Ok. ¿Alguien piensa, quiénes piensan como ella? ¿Cuál es tu nombre? Jan. ¿Quiénes piensan como Jan? ¿Quién piensa solo como en esa necesidad de comer, de satisfacción, de llenarse? ¿Por allá también? Sí. ¿Hay alguien que piense en algo más cuando come? Nutrirse bien. ¿Y qué es nutrirse bien? Exactamente. Incorporar aquellos elementos nutritivos y energéticos que están en los alimentos, ¿cierto? Y que nosotros no los podemos producir, porque por eso los nutrientes que están en los alimentos son indispensables, porque el cuerpo no los produce y los tenemos que conseguir a través de los alimentos, al igual que la energía. ¿Por qué? Porque son indispensables para que nuestro cuerpo, nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos y nuestros sistemas realicen las funciones que tienen que realizar. La alimentación es otra cosa. Comer y alimentarse es otra cosa porque esto tiene que ver mucho más como con alimentar el espíritu, alimentar la saciedad. Tiene un componente cultural súper importante. ¿Por qué nosotros no comemos aleta de tiburón y los japoneses sí comen aleta de tiburón y les parece exquisito comer aleta de tiburón? Y a nosotros nos daría arcadas comer aleta de tiburón. Porque hay un componente cultural importante. Con lo cual, como todos sabemos, la cultura, que si bien es súper importante, también demora mucho tiempo en construirse, es tremendamente valiosa, pero cuando una cultura nos lleva al estado de enfermedad en el que estamos hoy día, porque estamos enfermos, entonces tal vez una buena decisión sería empezar a cambiar o a interferir o a modificar aquellas pequeñas conductas que finalmente se convierten en cultura alimentaria, de cómo es ese patrón alimentario que tenemos hoy por hoy. Entonces, yo puedo elegir, evidentemente, si me nutro o como. Si cuando yo estoy en la feria, en el supermercado, haciendo mis compras donde sea, elijo alimentos o elijo productos. ¿Por qué? Porque sabemos que los productos, todo aquello que venga en caja, en lata, en bolsa, en paquete, deshidratado, lleno de preservantes, conservantes, aglutinantes y una cantidad de químicos que los lees y no sabes ni siquiera cómo, no puedes alcanzar ni a terminar de leerlo porque no puedes ni pronunciar las sílabas de los químicos que tienen todos estos alimentos, definitivamente no tienen los elementos nutritivos que nuestro cuerpo necesita para desarrollarse. Nosotros estamos compuestos, nuestro sistema, nuestro cuerpo, está compuesto por sistemas y los sistemas respiratorio, muscular, nervioso, todos los sistemas están compuestos por órganos. Y todos los órganos, a su vez, están compuestos por tejidos. Un grupo de tejidos distintos arman un órgano y varios órganos distintos arman un sistema. Y es una cadena de
reacciones químicas y metabólicas que están en permanente y en constante ejecución desde el día que nacemos hasta el día que morimos. Cada uno de esos tejidos están compuestos por células y la célula es como la unidad más primaria o la principal, digamos, de nuestro sistema corporal. Todos y cada uno de los elementos que nosotros incorporamos a nuestro cuerpo a través de los alimentos que tienen componentes nutritivos o a través de los productos alimenticios, que también le llaman, pero son productos, que a veces pueden tener componentes nutritivos y por cierto tienen muchos componentes calóricos y tienen macronutrientes. Cada uno de esos elementos que nosotros decidimos ingerir a diario en nuestra alimentación ejerce un efecto sobre cada una de las células que componen nuestro cuerpo y a su vez esa célula, si incorpora un alimento que no sabe qué hacer con él, que no sabe cómo utilizarlo porque no es un elemento natural, porque es un elemento químico producido por la industria y por el hombre finalmente, y esa célula no lo reconoce, entonces tiene dos formas de funcionar el cuerpo. Uno, la acumula porque no la puede metabolizar, y ya les voy a decir dónde la acumula, ¿cierto? O la intercambia y se la pasa a otro tejido para que ese otro tejido la acumule. Pero el cuerpo, nuestros órganos de desecho, nuestro hígado, nuestro riñón y la sangre, por cierto, que es la que va viajando de un tejido a otro, no tiene la capacidad de metabolizar elementos químicos que no reconoce, que no tienen origen biológico. Nosotros como seres biológicos solo podemos metabolizar elementos biológicos. Los que son vegetarianos o veganos, que no incorporan carne en su alimentación, por las razones que sea, fantástico. Sus elementos biológicos los obtienen a través de todos los productos de origen vegetal. Los que son omnívoros, que comen carnes variadas, las que sean, o productos de origen animal, más productos de origen vegetal, desde allí obtienen sus elementos biológicos. Pero aquellos componentes no biológicos, el cuerpo no sabe qué hacer con ellos y termina guardándolos como reserva y eso tiene un efecto. Entonces yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, cuando ustedes tienen sed, ¿ustedes van a tomar agua de la piscina? No, ¿verdad? Así como, ay, qué sed tengo, qué calor. Voy a buscar una agüita bien azulita de la piscina y me la voy a tomar. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene cloro. Es agua que tiene cloro. Es agua que uno sabe que tiene un componente que no es nutritivo, que no me hace bien, y lo sabes. Entonces allí hay un entendimiento, un aprendizaje, ¿cierto? Y uno toma una decisión al respecto. Cuando voy a tomar agua porque tengo sed, voy a buscar una fuente de agua que no tenga cloro. Entonces se produce lo que yo llamo el sistema AAA, porque somos pilas. Algunos no tanto, pero la mayoría somos pilas, Vivaldi. Entonces este sistema AAA consiste en eso, en que primero advierto, porque yo sé que esa piscina tiene cloro, asocio, ¿cierto? Yo digo, el cloro del agua de esa piscina no la voy a incorporar en mi cuerpo porque yo sé que es un elemento, si bien es de la naturaleza, es un alimento tóxico para mí. Lo aprendí en alguna parte, lo aprendí en el colegio, me lo contaron, lo leí, pero como tengo ese conocimiento previo, tengo la capacidad, porque tengo la inteligencia de asociar, de hacer una asociación positiva y actúo en consecuencia. Es decir, elijo qué agua me voy a tomar. Porque finalmente todos tenemos la capacidad de, o sea, este es como un juego de palabras, como unas siglas que tienen que ver con que tenemos el poder de elegir y la elección de la primera E, que es elegir, depende de mi fuerza de voluntad, ¿cierto? Y una vez que yo estoy empoderada o empoderado como mujer o como hombre, digamos, empoderado de mi conocimiento,
de los objetivos que yo quiero alcanzar con mi alimentación y de lo que quiero para mí, digamos, para mi salud, entonces yo resuelvo y tomo elecciones conscientes y tomo elecciones efectivas y saludables para mí. Entonces, fíjense, los elementos que se encuentran dentro de este tipo de alimentos no nutritivos, finalmente sí pueden producir enfermedades, porque fíjense, nada más en el plasma, que es este líquido que si uno filtra la sangre y le saca las células, queda el plasma, es como un líquido sin células. En el plasma, cada uno de los elementos que nosotros nos comemos pueden durar 15 días, rotando, dando vueltas, antes de eliminarlos. En la sangre, o sea, es decir, incorporado a las células de nuestros tejidos, de nuestra sangre, puede durar 4 meses. Y esos mismos componentes en nuestros tejidos pueden durar años. Años sin ser eliminados del cuerpo a través de ninguno de los sistemas de desintoxicación inteligentes, por cierto, que tenemos, porque no son reconocidos por nuestro organismo. Lo que hace finalmente que se cree un caldo de cultivo maravilloso, porque se juntan el peor de todos los mundos en el tejido. Un tejido lleno de tóxicos es un tejido que se inflama. Y un tejido inflamado no responde bien, no ejerce la función para la cual fue diseñada y es un tejido que más temprano que tarde se enferma. Los alimentos que componen nuestro patrón de alimentación occidental son en su mayoría proinflamatorios y tremendamente tóxicos. A eso vamos. Vamos a cuál podría ser como una alternativa o una propuesta, porque lo cierto es que estamos en el siglo XXI, estamos aquí mismo, no hay cómo cambiar muchas cosas, pero sí podemos tomar elecciones, podemos tomar pequeñas, constantes y buenas elecciones. La carne y la leche hacen mal. Todo en exceso hace mal. Eso es como uno de los principios, claro. Como todo en exceso hace mal. Hay patrones de alimentación que tienen más vínculo o tienen una asociación positiva con un estado de salud, un estado de bienestar, ¿cierto? Cuando cumple como con ciertos criterios. Eso es lo que se ha visto con el estudio, digamos, con la ciencia, los conocedores, la gente que estudia alimentación, nutrición y patrones de alimentación y lo asocia con la enfermedad o con la salud, se da cuenta y se estudia cuáles son los factores o los indicadores que están más asociados a la aparición de cierto tipo de enfermedades y por qué. Y ciertamente nuestro patrón alimentario occidental, cargado a la carne, que es muy cultural, es muy cultural. ¿Quién no se va a comer el asado para el 18? Todos. ¿Ah? O algunos no. Y si fuera solo para el 18 o para alguna fecha, vaya usted a saber, no serían un patrón. El problema es cuando es un patrón. El problema es cuando es permanente y cuando es constante. Cuando es permanente y es constante, ejerce los efectos negativos que están descritos en la literatura sin ninguna duda. Ya hoy por hoy nadie podría discutir las consecuencias de comer carne roja, ni hablar con el ecosistema, ni con el medio ambiente, ni hablar. Pero nadie podría hoy rebatir que las carnes rojas consumidas hasta en poca frecuencia, hasta con baja frecuencia, producen enfermedad. Pero no solo las carnes rojas, el problema son los alimentos repletos de conservantes y de componentes tóxicos e inflamatorios, es decir, los productos industrializados. Sí, ese es el problema, que nuestro patrón de alimentación está cargado al producto industrializado, al producto que nosotros compramos en el supermercado en caja
congelado, preparado y lo menos fresco y lo menos natural posible. Entonces, cuando cargamos la balanza hacia ese tipo de productos, tenemos constantemente rotando en nuestro organismo durante días, meses y años elementos tóxicos que producen inflamación y que son los que hoy por hoy sabemos que producen el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que nos aquejan actualmente en Chile, en Argentina, en todo el occidente. Obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, todo tipo de cáncer, las enfermedades que anteriormente aparecían a una edad avanzada, producto del deterioro natural de los tejidos, porque el envejecimiento es un proceso natural, ¿cierto? Todos vamos para allá. Las enfermedades que aparecían antes a los 60, 65 años, están apareciendo a los 25 años. La gente se está muriendo de infartos al miocardio a los 25 años. Y los cánceres están apareciendo a los 20 años. Y esa es nuestra realidad. Y eso depende directamente de lo que estamos comiendo. Entonces, fíjense, el asunto con la alimentación incluso va un poco más allá de la incorporación de elementos nutritivos, llámense carbohidratos, proteínas, grasas, que son los macronutrientes, vitaminas, minerales, que son los micronutrientes, y una cantidad de compuestos que no son ni vitaminas, ni minerales, ni macronutrientes, pero que ya está demostrado que ejercen funciones metabólicas porque coadyuvan a los procesos metabólicos. Entonces, esos otros componentes y los nutrientes, digamos, en conjunto con el, ¿cómo decirlo? Porque sí, es como con la fuerza y la potencia de los pensamientos que nosotros también generamos, ¿cierto? De cómo te sientas a la mesa, de con quién compartes tu comida, de la intención que le pones a tu alimentación, de ese proceso de elección consciente o no que realizas al comprar o al consumir tus alimentos. Por ejemplo, ir como autómata comiendo, yo qué sé, un completo cuando vas caminando, pensando en otra cosa, ¿me explico? Esa disociación que hay entre nuestro pensamiento y nuestra carga emotiva a la hora de comer produce un efecto sobre la función intestinal de nuestro organismo, de nuestra flora bacteriana. Hay una relación directa entre los elementos nutritivos que consumo a través de los alimentos y su impacto sobre mi flora bacteriana. Y mi flora bacteriana va a tener un impacto directo sobre los pensamientos que yo genero, y los pensamientos que genero impactan directamente sobre las emociones que genero. Hay una cadena directa, ¿cierto? Una consecuencia directa una tras otra que se produce, que puede ser positiva o negativa, evidentemente. Antes se pensaba que los pensamientos controlaban la guata. Ahora sabemos que de cada 10 impulsos nerviosos que hay entre el cerebro y nuestro intestino, 9 los envía el intestino al cerebro. Entonces, la ciencia avanza, los conocimientos avanzan, las investigaciones, y ahora nos damos cuenta de que antes pensábamos que nuestra cabeza controlaba todo y resulta que nuestras bacterias en el intestino controlan mucho más de lo que nosotros pensábamos. Incluso llegan a controlar nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo, y eso tiene un impacto en nuestro bienestar en general. Entonces, la disbiosis intestinal, que no es más que ese desequilibrio que hay entre las bacterias intestinales que son positivas y las bacterias intestinales que, producto de la alimentación, no ejercen efectos positivos, ¿cierto?
esa disbiosis intestinal se ve reflejada en nuestras emociones, en nuestro ánimo, en nuestras decisiones y, por cierto, en la carga de estrés con la que me manejo todos los días. Entonces, allí también tengo un factor de enfermedad que me produzco si yo no incorporo a mi alimentación, si no incorporo elementos nutritivos positivos a mi alimentación, porque lo que hago es que daño a mis bacterias y mis bacterias me dañan a mí. ¿Por qué? Porque lo que hoy también sabemos es que el 90% de la síntesis de serotonina, que es una de las hormonas de la felicidad, no las produce nuestro cerebro. La producen las bacterias intestinales. Entonces, si yo tengo una composición intestinal positiva, cargada de bacterias buenas, que se reproducen porque yo las alimento bien, ellas hacen su pega y me dan a mí lo que yo necesito. Serotonina, síntesis de vitaminas, me ayudan a absorber nutrientes y yo estoy más sana. Si yo a mis bacterias las alimento de productos que no vienen cargados de elementos nutritivos, las enfermo, las acidifico, las desequilibrio, produzco disbiosis y todo lo demás es una cadena negativa, sin entrar en detalles técnicos que no vienen al caso. ¿Por qué cada uno de los elementos que yo incorporo a mi alimentación son importantes? Porque, tal y como les decía, las vitaminas, los minerales, las proteínas, los carbohidratos, las grasas, que son como los nutrientes macros y más estudiados, hacen las veces de los materiales de construcción de un edificio, de una casa. Y dependiendo de esos materiales de construcción, de la calidad de ese ladrillo, de la robustez y de la fuerza de las tuberías, ¿cierto? O de los caños, o del pegamento, del cemento, dependiendo de la cantidad de esos materiales, ese edificio o esa casa va a resistir un 8.8, o no, ¿cierto? Con el cuerpo pasa exactamente lo mismo. Si mi célula está compuesta de proteínas, grasas, carbohidratos y cada una de las reacciones que hace mi célula dependen de las vitaminas y los minerales que yo le incorporo, porque resulta que esa célula lo que hace es sintetizar proteínas, ese es su trabajo. Sintetiza proteínas que son hormonas, proteínas que van a construir cadenas para que se formen mis músculos, mis huesos, mi sistema nervioso y una cantidad de cosas. Si eso que pasa dentro de la célula no puede desarrollarse bien porque la calidad de los nutrientes que yo le incorporo es mala, ¿cierto? Entonces, el ladrillo que mi célula produce no es resistente, el cemento que mi célula produce no pega lo suficiente, las vigas que mis células producen son blandengues y ese edificio se me cae rápido. Apenas me lo mueva, apenas me ataque un bicho, apenas me llegue la enfermedad, esa torre se me cae. Entonces, fíjense, ¿por qué los alimentos que componen nuestra dieta occidental, que son todo eso que vemos allá arriba, la pizza, las papas fritas, el completo, la hamburguesa, ¿cómo se llama? La chorrillana, pollo frito, donuts, bebidas, etcétera, son responsables de nuestro estado de enfermedad porque resulta que están compuestos y están repletos de estos aglutinantes, estabilizantes, colorantes, saborizantes, xenobióticos y unos componentes que se llaman componentes orgánicos persistentes que, como les decía al inicio, resulta que mi cuerpo no los reconoce y que para colmo de males se acumulan en el tejido graso. Y si hay una de las cosas que nos caracteriza en nuestros pueblos y que es evidente, nadie me dejaría mentir porque lo vemos todos los días, es el incremento de la obesidad, particularmente en niños, particularmente en mujeres, ¿cierto?
tenemos un exceso de grasa corporal que me importa un pepino si se ve bonito o no, si estéticamente le agrada o le gusta a la gente o no. Ese no es nunca jamás mi punto. El problema con la obesidad no es estético. El problema con la obesidad no es la celulitis, ni que se me mueva, ni que no se me mueva, ni que se me marque o no se me marque. No hay nada menos importante que eso. El problema con la obesidad es que tiene una relación directa con la aparición con mucha frecuencia de enfermedades asociadas, porque es el tejido donde se acumulan los componentes que vienen de esas comidas y que mi cuerpo no reconoce, no los sabe metabolizar, no sabe qué hacer con ellos porque son productos químicos, no tienen una estructura de origen biológico y mis células dicen, no sé qué hacer con esto, lo guardo. Y nadie entiende por qué en la grasa, pero así es. En nuestro tejido graso se acumulan los compuestos orgánicos persistentes, que son los responsables del estado de inflamación celular y que tienen relación directa con la aparición de enfermedades. Entonces, es allí donde radica la importancia de la decisión que yo tomo a la hora de alimentarme. Cuando como producto y comida chatarra, me enfermo. Y esto es lo que estamos viendo permanentemente. En los colegios, en las fiestas infantiles. No conozco ninguna casa donde la reunión con los niños no sea con papas fritas. O sea, si hay un alimento que puede ser malo, es el almidón de la papa, que no es que es malo per se, sino que tiene respuestas particulares en el cuerpo, pero además esa papa frita. Y la papa frita y la hamburguesa y el pan y la bebida no falta en ninguna de las comidas de los niños. Hasta en los restaurantes está la carta para los adultos y el menú de niños es papa frita. No dice el mundo al revés, y ese niño es el que tengo que cuidar y darle, ojalá, alimentación de calidad para que sea un adulto, un futuro adulto sano. Me estoy encargando de enfermarlo desde, ojalá lo más posible desde chico. Chile tiene hoy por hoy, se nos acaba el tiempo. Chile tiene hoy por hoy a los niños, los niños chilenos son en la lista de los países con obesidad el número 6. Estamos en el número 6 de los niños más obesos del mundo, quiere decir que van a ser los obesos del mañana, los adultos obesos, padres obesos, trabajadores obesos, y hay una relación directa entre la obesidad y la enfermedad. Entonces, lo opuesto a todo este mundo terrorífico que les estaba comentando es esto, es consumir alimentos que aportan no solo nutrientes, macronutrientes, sino que me aporten nutracéuticos, fitoquímicos, fitonutrientes, fitoesteroles, detoxificadores hepáticos, antioxidantes, reguladores y moduladores hormonales, vitaminas, minerales y una gama inmensa de oligoelementos que no me voy a poner a contarles, pero son inmensos. ¿Dónde consigo todos esos elementos que van a hacer que mi célula trabaje bien y que me construya la torre de edificio que necesito, con buenos ladrillos, con buen pegamento, con buenas vigas y con buenas cañerías? En los alimentos de origen vegetal. Es en el mundo vegetal donde consigo la mayoría de los elementos nutritivos que mi cuerpo necesita para funcionar bien. Está archidemostrado, todas las culturas lo sabemos, pero nadie entiende por qué no lo hacemos. Entonces la invitación es a que ustedes reflexionen por qué, de qué dependen nuestras decisiones y por qué
tomamos las elecciones que tomamos a la hora de alimentarnos. Y que cada vez que estén frente a su plato de comida, piensen, ¿qué pretendo yo cuando como? ¿Qué quiero que eso haga en mí? ¿Que me dañe o que me nutra? ¿Que me alimente o que me enferme? Porque de ese pensamiento, que es una pregunta súper sencilla, yo voy a tomar una decisión correcta o no. Si yo quiero estar sano y me quiero alimentar y quiero que ese plato, cada una de las cosas que me como en ese plato, va a estar 4 meses en mis tejidos mínimo. Entonces no es como que, ay, me lo como hoy y mañana me voy a trotar y juego la pichanga y lo quemo y lo boto. No, 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 no. Ni lo botas ni lo quemas. Ahí se queda. Entonces, ¿por dónde comenzar? Haciendo buenas elecciones. Es decir, cuando voy al supermercado, no paso por ese pasillo lleno de bolsas y de galletas y de papas. Me voy donde están las frutas y las verduras. Ojalá en la feria. Bueno, ahí no me voy a quedar pegada. A esto, si quieren, le pueden tomar fotos porque son las recomendaciones que yo hago de combinaciones de algunos alimentos, algunas hierbas que funcionan muy bien como detoxificadores hepáticos. Si nuestro problema principal en este minuto y con la carga de enfermedad que tenemos y con la generación de la enfermedad es el nivel de intoxicación a nivel de tejidos. Entonces, ayudar al hígado a que el hígado desintoxique un poco para que puedan hacer la pega a los otros tejidos. ¿Y eso cómo lo consigo? Bueno, hay muchas formas, pero por ejemplo, estos 3 batidos que ojalá ustedes los incorporen en su alimentación, ¿ah? En la mañana, en la tarde, ya ahí sí que no importa tanto, no hay receta, no es como en la mañana, en ayunas, comérmelo. Tienen que hacer un conjunto de hábitos y de buenas decisiones, ¿cierto? Para que el cuerpo responda como corresponde. Detoxificadores hepáticos, esos 3 de allí. Las cantidades, sí, la verdad es que en los alimentos de origen vegetal la cantidad de nutrientes es muy alta, digamos, sobre todo si son alimentos orgánicos y si están frescos, es muy alta. Entonces no necesitamos grandes cantidades, la verdad es que necesitamos pocas cantidades, pero un poco de todo. Entonces combinaciones, especialmente de las hojas verdes en todas sus versiones, es como ideal para mantener como una dosis, una ingesta diaria medianamente recomendada de elementos nutritivos. Bueno, se nos pasó el tiempo, perdón, pero ya estamos muertos con los 45 y todo. Qué pena. No, nada, porque así como cuando usted tiene sed, no va a tomar agua de la piscina, nuestro cuerpo, las funciones metabólicas no se hacen en Coca-Cola. Las funciones metabólicas se hacen en agua. Agua es lo que necesita el tejido. Agua. Agua de bidón preferiblemente, a mi juicio. Las funciones metabólicas, las reacciones metabólicas se llevan a cabo en presencia de agua. Somos 70-80% agua, no bebida. Ojalá que no. Ojalá. No somos bebida. Nos vemos así medio amarillos, pero no somos. Espero que estén muy bien.